no me encontré, podríamos decir, con mis padres, no me encontré con mi papá, ni tampoco me encontré con mi mamá, ya que cuando tuve uso de razón me encontré, gloria al Señor, con una prima de mi papá. Pasé por momentos incómodos porque no pude tener de ese amor fraternal, no pude tener, podríamos decir, del amor del padre. Amén. Y ese amor de mi madre, sino que esa persona con la cual yo convivía, podríamos decir, me maltrató de manera emocional y psicológica. Crecí con un trauma porque yo realmente al no conocer a mi padre, al no conocer a mi madre, me encontraba con una persona a la cual yo no conocía, que para mí era algo desconocido. Cuando me di cuenta de que esa persona no era mi madre, comenzó en mí el deseo de que yo quería estar con mi padre, de querer estar con mi madre. Fue donde me comenzaron a notificar que mi mamá existía y que estaba viva. Y fue donde se despertó ese interés en mí y tuve el privilegio de conocer a mi madre. Gracias al Señor, yo comencé a consumir alcohol, comencé a consumir drogas sin tener la experiencia, sin tener la capacidad, y eso en un momento determinado dominaba mi mente. Bendiciones, bendiciones, la paz del Eterno Señor sea con cada uno de nosotros. En este momento nos encontramos aquí en un monte, aleluya, de una provincia de San Cristóbal, Juan Barón, monte alto de oración. Se está con ustedes su hermano ministro pastor Gerardo Javier. Y aquí nos encontramos siempre como estamos buscando hombres y mujeres de Dios que transmitan una palabra, renovación, cambio, transformación y regeneración. Y así queremos que usted se suscriba al canal Excelencia Cristiana, toque el link, sea colaborador y también, aleluya, escribe en la caja de comentarios la palabra que más le impresionó. Pero hoy tenemos un joven que vemos que tiene algo de parte de Dios, tiene algo poderoso. Y yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario. Dios te bendiga, amado. Amén, Dios le bendiga. Amén. Se puede presentar a la audiencia. Amén, gloria a Jesús. Mi nombre es Joseph Tavares, y es más que para mí un honor y sobre todo un privilegio, amén, poder estar aquí, ya que en ocasiones visualizaba lo que es el programa de Excelencia Cristiana y siempre quería tener la motivación de tener el privilegio de poder compartir una palabra en esta plataforma, y sé que Dios en esta ocasión, amén, lo ha permitido. Amén. Y es para mí más que un placer estar junto de cada uno de los jóvenes que están aquí. Amén, amén, y junto del pastor. Amén, qué bendición. Amén, pastor. Qué bendición escucharon este joven. El Señor ha permitido que él no vaya a Excelencia Cristiana, sino Excelencia Cristiana venga a él. Amén. Qué bendición. Así que esto es de gran bendición. Queremos compartir a toda esa audiencia cómo es tu infancia, cómo es tu niñez, de lo que te recuerda, qué pasó en tu vida, qué ha acontecido, cómo llegaste. Nosotros queremos saber desde tu nacimiento. Amén, gracias al Señor. Bueno, pastor, mi nacimiento, gracias al Señor, es un nacimiento planificado por Dios. Amén. Hay una palabra poderosa y se encuentra en el libro de Jeremías. La palabra de Dios dice que el Señor le dijo al profeta Jeremías: antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. O sea, mi nacimiento podríamos decir que es
un propósito de Dios, al igual que cada uno de nosotros. Amén. Amén. Todo ser humano que se encuentra sobre la faz de la tierra, podríamos decir que es el pensamiento de Dios materializado aquí en la tierra. Y yo podría decir que mi nacimiento es un propósito de Dios, ya que realmente, o sea, en mi infancia, podríamos decir, pasé por momentos incómodos, pasé por momentos, podríamos decir, complejos, gloria sea al Señor, donde cuando vine a tener uso de razón no me encontré, podríamos decir, con mis padres, no me encontré con mi papá, ni tampoco me encontré con mi mamá, ya que cuando tuve uso de razón me encontré, gloria sea al Señor, con una prima de mi papá. Y en ese momento pasé por momentos incómodos porque no pude tener de ese amor fraternal, no pude tener, podríamos decir, del amor del padre. Amén. Y ese amor de mi madre, sino que esa persona con la cual yo convivía, podríamos decir, me maltrató de manera emocional y psicológica. Y podríamos decir, yo crecí con un trauma porque yo realmente al no conocer a mi padre, al no conocer a mi madre, me encontraba con una persona a la cual yo no conocía, que para mí era algo desconocido, pero con el transcurso del tiempo se me notificó, gloria sea al Señor, y se me dijo que era prima, gloria sea al Señor, de mi padre. Wow, amén. Queremos que qué te pasó, cómo fue esa trayectoria, cómo fue ese momento que viviste de ese trauma y cómo procedió y cómo el Señor fue trabajando en tu vida, en tu espíritu y transformándote. Amén, perfecto. Bueno, sabes que cuando me di cuenta de que esa persona no era mi madre, comenzó en mí el deseo de que yo quería estar con mi padre, de querer estar con mi madre. Fue donde me comenzaron a notificar que mi mamá existía y que estaba viva. Y fue donde se despertó ese interés en mí y tuve el privilegio de conocer a mi madre. Cuando conocí a mi madre pasé por momentos también muy incómodos con mi madre, ya que mi madre no manifestó ese amor de madre hacia mi persona, sino que me buscó porque su conciencia le daba a entender de que ella había cometido un error, de que había traído a un ser humano sobre la faz de la tierra, pero que no se había preocupado, ni tampoco se había responsabilizado con esa persona a la cual Dios le permitió que viniese a la tierra. En ese momento tuve, como dije hace un momento, tuve muchos problemas con mi madre, ya que mi madre en varias ocasiones me decía que me vaya de su lado, que me vaya de la casa, me decía, podríamos decir, que me fuera en el sentido de que no me quería como hijo, no me quería como persona. Y fue un momento muy trágico para mí porque en ese momento yo comencé a caminar sobre la faz de la tierra, comencé a caminar en un mundo el cual para mí era desconocido porque no tenía ningún tipo de orientación, ya sea de mi padre, de mi madre, y pasé por ese momento muy difícil para mí. Pero yo soy de la persona que digo que cuando esto sucede es porque verdaderamente Dios tiene un plan y un propósito para con nuestra vida. Realmente Dios estaba encaminando mi vida, realmente Dios me estaba enseñando, podríamos decir, acerca de lo que es real y efectivamente en el corazón del ser humano. Y fue donde yo comencé luego a conocer a mi padre, y conociendo a mi padre, muchos miembros de la familia de mi padre son cristianas y muchos de ellos me invitaban a la iglesia. Muchos de ellos me invitaban a la iglesia, pero yo como adolescente al fin, por eso el Señor me convertía, pero me salía de la iglesia. Pero recuerdo que en una ocasión, ya en mi etapa, o sea, de la juventud, yo comencé a introducirme fuertemente en el mundo, comencé a consumir alcohol, comencé a consumir drogas, comencé a hacer un sinnúmero de cosas que perjudican al ser humano. Y fue en ese momento donde yo iba entrando y penetrando en esa atmósfera diabólica, donde yo comencé a hacer cosas que son aborrecimiento, o mejor dicho, cosas que aborrece Dios. Y fue ahí donde el sistema del pecado cayó sobre mí, donde Satanás comenzó, podríamos decir, a introducirme en ese mundo de tiniebla. Y fue en ese momento cuando yo sentía dentro de mí que Dios me estaba haciendo un llamado. Wow. Alabado sea el nombre de Jesús. Perfecto. Entonces, cuando Dios viene a mi vida, gloria sea al Señor, Dios comenzó a tratar con mi vida de una manera sobrenatural, comenzó a tratar con mi vida de una manera demasiado, gloria sea al Señor, especial. Y algo que me llamó mucho la atención, y es que muchas personas me decían que Dios tenía un propósito para con mi vida. Recuerdo que aquí mismo en el pueblo de Palenque me convertí al Señor y comenzaron muchas personas a tener revelación conmigo de que Dios tenía un propósito especial para con mi vida, de que Dios iba a hacer algo grande a través de mi vida. Y en ese preciso momento, gloria sea al Señor, yo comencé a olvidarme de todo eso.
porque uno como joven al fin, uno, gloria sea al Señor, recibe la revelación, uno recibe, podríamos decir, la palabra, pero no se enfoca tanto en lo que Dios quiere hacer con uno. Y yo en ese momento, podríamos decir, volví nuevamente al mundo, comencé a hacer un sinnúmero de cosas que no eran del agrado del Señor. Y recuerdo que allá en Santo Domingo, que era donde yo residía, que estaba viviendo, gloria sea al Señor, habían personas que me invitaban a la iglesia. Habían personas que me invitaban a la iglesia, que yo fuera a la iglesia, y yo me negaba, pero llegó un momento en mi vida, gloria sea al Señor, donde yo me encontré en una situación compleja, donde yo me encontré en una situación difícil, porque como dije en el principio, gloria sea al Señor, yo comencé a consumir alcohol, comencé a consumir drogas, sin tener la experiencia, sin tener la capacidad, y eso en un momento determinado dominaba mi mente, dominaba mi vida, tenía una autoestima muy bajo, y recuerdo que en una ocasión con unos jóvenes emprendimos un viaje hacia Samaná. Y en ese viaje nosotros lo que planificamos fue llevar alcohol, llevar droga, llevar un sinnúmero de cosas. Y recuerdo que en una de esas noches de fiesta allá en Samaná, en la playa de Samaná, recuerdo que yo me tomé una pastilla, un éxtasis. Dios. Cuando me tomo esa pastilla, alabado sea el nombre de Jesús, yo no tenía la capacidad de soportar, podríamos decir, ese químico, porque nunca lo había introducido en mi cuerpo, ese tipo de químico. Recuerdo que cuando lo introduje en mi cuerpo, que comenzaron los efectos a surgir, recuerdo que nos encontrábamos en una reunión, gloria sea al Señor, donde había muchas personas que eran impías. Y recuerdo que yo totalmente salí de control, recuerdo que sentí como que algo dominó mi vida, yo cogí un machete y le iba a dar incluso un machetazo a una persona, o sea, yo le iba a llevar la cabeza con todo. Pero cuando los efectos, podríamos decir, de esa droga salieron de sobre mí, gloria sea al Señor, yo me pude dar cuenta que Satanás me estaba induciendo a hacer cosas, gloria sea al Señor, que no eran del agrado de Dios, que simplemente lo que me iban a llevar a mi perdición. Fue en ese momento, en un momento de análisis, donde yo podía sentir que una atmósfera del reino de las tinieblas se había aproximado a mi vida. Yo sentía que todo se estaba acabando, yo sentía que mi existencia sobre la faz de la tierra estaba terminando. Y en ese tiempo yo solamente tenía 17 años. Y recuerdo que yo sentía que Satanás lo que me estaba diciendo que ya me quedaba poco tiempo de vida en la tierra. Porque yo me sentía solo, no me sentía con mi padre, no me sentía con mi madre, mis primos no lo tenía a mi lado ni nada de eso. Y Satanás me estaba induciendo a hacer cosas que a la misma vez me hacían sentir mal. Recuerdo que en ese momento de análisis, que yo sentía que todo se estaba oscureciendo, que yo sentía que, podríamos decir, que mi mundo se estaba acabando, fue cuando Dios llegó a mi vida. Dios mío. Fue en ese momento cuando Dios llegó a mi vida. Aleluya. Y me hizo entender el propósito que tenía para con mi vida. Recuerdo que yo trabajaba en una panadería y yo dije, lo primero que yo voy a hacer es que cuando yo cobre, yo voy a ir a una peluquería, me voy a recortar, y en la primera iglesia que yo vea que entre un cristiano, en esa iglesia voy a entrar. Recuerdo que así mismo lo hice, fui a una barbería, me recorté, y cuando me recorto, tomo la decisión de ir a una iglesia. Cuando voy a la iglesia, nadie me hizo el llamado, yo automáticamente procedí, gloria sea al Señor, pasé hacia adelante, le dije a los pastores, a las personas que estaban ahí conmigo, gloria sea al Señor, que oraran por mí. Fue cuando Dios entonces comenzó a tratar con mi vida. Fue cuando yo comencé a entender que Dios tenía un propósito poderoso con mi vida. Comencé a desconectar, podríamos decir, de un sinnúmero de cosas. O sea, lo que yo quiero que se entienda es que cuando Dios tiene un propósito con una persona, pastor, cuando Dios tiene un propósito especial, podríamos decir con una vida, gloria sea al Señor, me llama la atención que esa persona automáticamente comienza a hacer cosas que son bíblicas, pero que no la ha leído aún. Porque el diseño y el propósito que Dios tiene para con tu vida te hacen conectar con eso que tú aún no conoces. Entonces, me llama la atención que yo automáticamente, sin saberlo, comencé a hacer silicio, sin nadie decirme a mí que para buscar a Dios en profundidad había que hacer silicio. Recuerdo que en ese momento comencé a hacer ayuno sin ningún pastor decirme a mí que yo tenía que ayunar. Recuerdo que yo comencé a diezmar sin yo leer en la Biblia que yo tenía que diezmar. Yo comencé a hacer un sinnúmero de cosas que son bíblicas, pero que lo que hizo que yo me conectara con eso fue el diseño y el propósito que Dios tenía para con mi vida. Fue cuando comencé a buscar a Dios de madrugada, fue cuando comencé a buscar a Dios de una manera extraordinaria, de una manera muy profunda. Fue cuando comencé a leer la Biblia, a ayunar, a hacer un sinnúmero de cosas que son del agrado de Dios.
Y me llama la atención un pasaje bíblico, gloria sea el Señor, que quiero compartir con cada una de las personas. Amén. Se encuentra en Génesis, su capítulo 17, verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: era Abraham de edad de 99 años y cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. El verso 5, pastor, me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque Dios llama a Abraham, pero lo que Abraham no sabía, que Dios tenía un propósito para con su vida. Me llama mucho la atención que el Señor le dice a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra a la cual él le mostraría. Pero me llama mucho la atención que el Señor escoge a Abraham para que en él sean benditas toda la familia de la tierra. Lo que me llama la atención del verso 5 es que dice la palabra del Señor que el Señor ya lo había puesto como padre de muchedumbre de gente. En ese momento Abraham no tenía a Isaac. En ese momento Abraham no tenía hijos para dejar una descendencia sobre la faz de la tierra. Pero lo que me llama la atención es la palabra profética que Dios deposita en su vida, cuando le dice que te he puesto por padre de muchedumbre de gente. O sea que cuando yo leía esto, Dios lo que me decía es que hay personas que tienen que verse como Dios lo ve. Abraham en su momento presente no tenía hijos. En su momento presente no tenía una descendencia para que fuese multiplicada sobre la faz de la tierra. Pero ya en el mundo espiritual, ya Dios había planificado, gloria sea el Señor, y había soltado esa palabra. Entonces, lo que me llama la atención es que Abraham es el padre de la fe. Pero aunque es el padre de la fe, me llama la atención que el Señor quería que Abraham visualizara lo que ya Dios estaba visualizando. Por eso que me llama mucho la atención que el profeta Jeremías pensaba que como él venía de un linaje sacerdotal, el profeta Jeremías pensaba que él iba a ser sacerdote. Aleluya. Pero lo que Jeremías no sabía, que Dios desde antes de la creación del universo, desde antes de la creación del planeta Tierra, ya Dios lo había santificado y lo había escogido como profeta a las naciones. Entonces, cuando yo leí este pasaje y lo relacionaba con este pasaje de Jeremías, Dios me hacía entender que nosotros debemos de visualizarnos como Dios a nosotros nos ve. Wow, qué bendición fluye, profeta. Gloria sea al Señor. Nosotros, alabado sea el nombre de Jesús, tenemos que visualizarnos como Dios nos ve. Muchas veces, amados, estamos pasando por procesos de persecución. Muchas veces estamos pasando por procesos donde hay personas que tratan de minimizar lo que Dios ha depositado en nosotros. Pero muchas veces todo esto es causa de la envidia, muchas veces todo esto es causa del celo ministerial, muchas veces todo esto es causa de lo que Dios ha depositado en tu vida. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, gloria sea al Señor, que cuando David fue ungido como rey sobre el pueblo de Israel, me llama la atención que cuando David es ungido, el Espíritu de Jehová vino sobre él, pero había un hombre el cual había ejercido una posición la cual Dios le había entregado. Y me llama la atención que este hombre en momentos determinados había desobedecido el mandato de Dios. Y por haber desobedecido a Dios, Dios comenzó a aborrecer la vida de esta creación que él mismo había creado. Entonces me llama la atención que el Espíritu de Jehová se aparta de la vida de Saúl. El Espíritu de Jehová automáticamente se fue y dice la palabra de Dios que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba la vida de este hombre. Pero me llama la atención que este hombre también, o este joven llamado David, gloria sea al Señor, simplemente lo que era un pastor de ovejas. David simplemente lo que era un pastor de ovejas. David solamente estaba apacentando las ovejas, pero David pensaba que toda su vida iba a ser un pastor de ovejas. Pero lo que David no sabía, que desde antes de la fundación del mundo, Dios también había planificado de que él fuese rey sobre el pueblo de Israel. Por eso es que el creyente, el hombre y la mujer que Dios ha llamado, tiene que visualizarse, alabado sea el nombre de Jesús, como Dios se ve, como Dios lo está visualizando. Gloria sea al Señor. Entonces, por eso es que decía, gloria sea al Señor, en un principio, que el hombre y la mujer de Dios tiene que visualizarse como Dios, gloria sea al Señor, lo visualiza. Hay personas, gloria sea al Señor, que se sienten al menos. Hay personas que tal vez porque no aparecen en afiches, porque no aparecen muchos en las redes sociales, piensan que Dios no tiene un propósito para con su vida. Pero yo vengo a decirte en esta preciosa y maravillosa hora que Dios tiene un propósito para con tu vida. Es tiempo de que el hombre y la mujer de Dios se sujete a lo que es la voluntad de Dios. Cuando usted como creyente se sujeta a lo que es la voluntad del Padre, es cuando usted comienza a visualizar el propósito que Dios tiene para con su vida. Por eso, en un momento determinado,
cuando Abraham recibe la palabra, me llama la atención que el territorio el cual Dios a él le mostró, cuando él se separa de Lot, me llama la atención que en el territorio el cual Dios le había entregado, Dios le dice a Abraham, mira Abraham, yo quiero que tú te pares ahora en el centro de este territorio. Yo quiero que tú lo visualices hacia el norte, que tú lo visualices hacia el sur, que tú lo visualices hasta al oeste, hacia al oriente. Yo quiero que tú visualices este territorio, el cual yo a ti te voy a entregar y a tu descendencia después de ti. O sea que muchas veces Dios, gloria sea al Señor, va a hacer cosas para que nosotros visualicemos el diseño y el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Gloria sea al Señor. Amén. Qué impresionante saber, amado, esta palabra de diseño, de autenticidad y de reconocer el proyecto divino de Dios sobre vuestra vida. Aquí está hablando de un escrito, de algo que Dios ya estableció para vivir. Queremos, amado, a preguntarte concernientemente al diseño y verlo como Dios lo ve. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Tuviste algún momento de que tuviste temor por perder tu vida? ¿Tu vida se vio en momentos de peligro, andando quizás errado, consumiendo estupefacientes? Y he escuchado que la pastilla éxtasis es una pastilla que naturalmente no puede ser adquirida alcohol, sino que la tratan con una botella de agua. Pero esto saca a la persona de una conducta, mire, tan extraordinaria, que la persona ya no habita en su misma conciencia ni en su mismo acto de conocimiento, sino que pierde rotundamente el conocimiento y comienza a entrar en un mundo imaginario. ¿Cuál fue tu primera experiencia con eso? ¿Y te viste tentado con tu vida? Quizás fue tentada para perjudicarte, para que fuera un exilio en tu vida, en tu alma. Bueno, sí, yo realmente, o sea, me vi muy perjudicado con esto, porque no solamente yo llegué a consumir éxtasis, sino que yo también consumí cocaínas en momentos determinados. Y realmente lo que yo más sentía era que esto lo que quería frustrar mi vida. Amén. Esto quería, o sea, frustrar mi vida, y como dije anteriormente, yo sentía temor a perder mi vida, porque yo sentía que yo la consumía, pero yo perdía el control de mi vida. El control. Yo perdía el control de mi vida y sentía que eso me dominaba. Sentía que eso me estaba induciendo a hacer cosas que estaban fuera de mi voluntad. Amén. Amén. Estaba haciendo cosas que, podríamos decir, estaban fuera de mi voluntad. Y al estar haciendo cosas que estaban fuera de mi voluntad, yo sentía que mi vida estaba siendo perjudicada. Y sentía temor a perder mi vida porque yo me sentía dominado por estas cosas. Amén. Líder, es un impresionante saber, nunca tuviste problemas, que quizás personas te traicionaron, te viste quizás involucrado en ciertas situaciones, que tu vida cogió riesgo, peligro. Bueno, realmente no, porque yo no fui una persona tan de la calle. Amén. Yo no fui una persona tan de la calle. Yo fui una persona que, a pesar de que yo hacía todas estas cosas, yo me mantenía, podríamos decir, en mi hogar. Yo me mantenía en mi hogar, yo nunca fui un muchacho así de la calle que estaba en el bajo mundo, no. Amén. Yo fui una persona que yo hacía todo esto como si fuese un hobby y para entrar en ese círculo, podríamos decir, de amistad. Amén. Porque en esos momentos así, podríamos decir, que tú que no sientes ese amor fraternal de tus padres, es cuando tú comienzas a hacer cosas para encajar en un círculo o caerle bien a un grupo de personas, simplemente para querer con esa persona llenar el vacío que hay en tu corazón. Amén. Vamos a pedirte que tú ores por esa audición, por esa persona que quizás, estos jóvenes que quizás están adictos al estupefaciente, éxtasis, y que pierden el control absoluto de su vida y no tienen la capacidad plena, que después al día siguiente se levanta y pregunta qué fue lo que hice, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Quiero que tú ores por ello. Gloria sea al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, venimos, Dios amado, ante tu presencia, Dios.
Padre, orando, Dios mío, clamando ante tu presencia, Padre. Padre, en esta preciosa y maravillosa hora presentamos ante tu presencia, Señor. Padre, cada una de esa juventud, Dios amado, que te necesita, Dios. Padre, cada una de esa juventud que está atada, Dios mío, al alcohol. Padre, aquella juventud que está atada a la drogadicción. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea usted en el nombre poderoso de Jesús. Padre, rompiendo, Dios amado, toda cadena, Dios amado, en sus vidas. Sea usted, Dios mío, tratando de una manera muy especial, Dios amado, a través de este testimonio, Señor amado, con aquellos jóvenes, Dios amado, que te necesitan. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos por aquellos, Dios amado, que están en el mundo del homosexualismo, aquellos que están en el mundo del lesbianismo. Padre, aquellas personas, Dios amado, que para llenar el vacío que solamente tú, Jehová, puedes llenar con tu presencia, están, Dios amado, atados por Satanás. Padre, en el nombre de Jesús, trata de manera poderosa, Dios. Padre, así como usted me libertó, Dios amado, así como usted rompió cadenas en mí, Dios amado, y me ha hecho entender el propósito, Dios amado, que usted tiene para con mi vida. Así, Jehová, yo te pido que en el nombre de Jesús te rompa toda cadena, que esos demonios, Dios amado, que se apoderan de esos cuerpos, Dios, Padre, demonios de depresión, demonios de muerte prematura, Dios amado, sea usted que lo esté atando y sujetando, Dios, bajo la santa y poderosa, Dios mío, voluntad, Dios amado, de tu Santo Espíritu, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria qué bendición poder en este día ver este joven. Me impresionó bastante, verdaderamente, y me regocijo en el Señor, que el Señor está levantando una generación sedienta de Él, una generación provocadora de avivamiento. Yo sé que hay una múltiple formidad en este joven, y este joven va a ser, aleluya, un gran hombre de Dios, que va a ser, aleluya, esparcido por todo este mundo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invitamos a que te suscribas al canal Excelencia Cristiana Televisor y que comparte este video, este link, y que comente en la caja de comentarios. Queremos la segunda parte de esta entrevista. Shalom, Dios te bendiga.